morado, medio chiquito. ¿Qué te pasó? Me hizo así. Me hablan así. ¿Cuándo? Mañana. Jocelyn. Hola, buenas noches. Buenas noches, me confirman si me escuchan y si me ven. Ya listo. Me confirman si pueden ver la presentación que les estoy compartiendo. ¿Sí? Está bien. Como todas las clases tutorías, vamos a empezar a dar la retroalimentación de los temas que toquen esta semana. En esta semana toca 2. Han unido prácticamente 2 semanas y vamos a despejar algunas dudas que tengan acerca de la tarea y ya de la finalización de esta asignatura. Recuerden que esta semana es la 14, ¿sí, verdad? Esta es la 14 y la próxima semana nada más tendremos una retroalimentación para despejar algunas dudas acerca de la materia y de allí ya no nos veríamos más y vendría nada más el tema de los exámenes, ¿sí? Así que empecemos a dar la clase para poder continuar, ¿sí? Si ven la presentación, aquí nos dice unidad 3, alternativas para la solución de conflictos. Esta semana vamos a ver en parte lo que comprende son los conflictos, ¿sí? En el subtema, aquí, a minimizar todo esto, nos dicen que vamos a ver la previsión de resultados como sustento para considerar y priorizar alternativas. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Desarrollar las habilidades necesarias para considerar y priorizar alternativas de un conflicto. ¿Sí? ¿Qué es un conflicto? Son aquellas situaciones en las que existen desacuerdos entre personas. En el ámbito de organizaciones se produce con mucha frecuencia, ¿sí? Se trata de un proceso en el que se realiza un esfuerzo intencionado por parte de un elemento para contrarrestar los esfuerzos de otro elemento o persona mediante algún tipo de bloqueo, ¿sí? ¿Con qué propósito? De impedir la consecución de sus objetivos e intereses, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de un conflicto? Son el proceso, los asuntos, el problema y los objetivos. Considero importante que se graben un poquito esta parte, de repente les toque en el examen, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de un conflicto? El proceso, los asuntos, el problema y los objetivos. ¿Sí? Las partes del conflicto los conforman personas, grupos, comunidades o entidades sociales, ¿sí? Estos elementos son los mismos para, así sea para entre personas, 1 o 2, grupos, ya sea más de 2 personas, o comunidades y entidades sociales, igual van a existir conflictos, ¿sí? Las partes asumen diversos papeles, las partes principales, las partes secundarias y los intermediarios, ¿sí? Hay personas que son directamente afectados con el conflicto, hay partes secundarias también que son afectadas por el conflicto y los intermediarios que de repente, como dice la palabra, se ponen en medio para intervenir y buscar alguna solución para ese conflicto que existe entre ambas partes, ¿sí? Las partes principales ya saben que son las que intervienen en sí las involucradas. Las secundarias serían, qué sé yo, personas aparte, personas que no se ven igual afectadas con ese conflicto, pero en realidad el tema no va con ellos, sino va con las partes principales. Igual se ven afectadas ya sea psicológicamente, económicamente, etcétera, ¿sí? Y los intermediarios son aquellos que, como
como que intervienen para resolver el conflicto, ¿sí? El proceso que nos dice, comprende la dinámica y la evaluación del conflicto determinadas por las actitudes, estrategias y acciones que presentan los diferentes actores. ¿Sí? Los asuntos son los temas que conciernen las partes de un conflicto. La definición de los asuntos es el principal desafío de un profesional, ya que en ocasiones el conflicto está oculto o las partes están muy confundidas para verlo, en algunos casos porque son muy vulnerables. ¿Sí? El problema hace referencia a la definición de la situación que origina el conflicto, es la que origina el conflicto, el nacimiento del conflicto, los objetivos de la disputa y sus motivos, ¿sí? Los objetivos que son corresponden a las decisiones conscientes, condiciones deseables y los futuros resultados, ¿sí? Enfoque para la resolución de un conflicto. Hay diferentes enfoques, en este caso nos presentan 5, en el cual es eludir, adaptación, compromiso, imposición y colaboración. El eludir es el enfoque que se produce cuando una o ambas partes reconocen que existe un conflicto, pero reaccionan retirándose, posponiendo el conflicto. Es decir, deciden hacer, como dicen por ahí, el oído sordo y, bueno, despegarse del conflicto y a la final olvidarse del tema prácticamente, ¿sí? Adaptación se produce cuando una parte resuelve el conflicto cediendo ante la otra a expensas de al menos algunas de sus necesidades. Esto quiere decir que al menos de una de las partes cedió y dijo, bueno, yo acepto aunque sea que me solucione en al menos una de mis necesidades. Entonces, algunas de las partes se adaptó o a la vez pueden ser que las dos partes se hayan adaptado y dividiendo sus necesidades cumplidas, ¿sí? Compromiso se produce cuando ambas partes ganan y pierden con el fin de resolver el conflicto. Entonces, ambas partes están dispuestas a ganar y perder con tal de resolver el conflicto, ¿sí? Imposición se produce cuando una parte pretende satisfacer todas sus necesidades, ya sean propias, independientemente del impacto que esto tenga sobre la otra parte. No le importa ni las necesidades ni las preocupaciones de la otra parte, solo quiere para él y impone su verdad, impone su decisión nada más, ¿sí? Colaboración es el intento que realiza una o ambas partes para satisfacer por completo las necesidades de ambos. ¿Sí? De repente por aquí si me pueden dar un ejemplo de estos enfoques para resolver un conflicto. Si alguien quiere hablar, ¿cuántos tenemos activos? Tenemos 27 participantes activos. Si alguien quiere hablar, que me alce la manito. Un ejemplo de estos enfoques para resolver un conflicto. Aquí estaba. Hola. Se fueron. Capaz si digo que doy puntos extras, no. Todos quieren hablar. Bueno, continuamos entonces. Dice, efectos del conflicto. Un conflicto manejado en forma inadecuada se almacena o concentra energía y presiones que conllevan a la violencia. Estos son los efectos de un conflicto. ¿Qué nos dice? Se origina frustración y sentimientos destructivos. Se genera ansiedad y preocupación que pueden ocasionar trastornos de la salud. Se produce impotencia, inhibición y bloqueo. Se presentan enfrentamientos y choques con la realidad. En ocasiones el conflicto no permite clarificar ideas. Los actores se rebelan eliminando el conflicto por completo.
Se busca darle salidas extremas al conflicto, entre otros. En conclusión, ¿qué nos dice? Es que el conflicto es una situación inherente al ser humano, se puede presentar en diferentes contextos, lo importante es saber tomar la decisión adecuada para resolverlo. No se trata de evitarlo, pero sí transformarlo y considerando como una oportunidad de mejora. Ok, dice que si les puedo activar, vamos a activarles. Es que yo les silencio a todos, es para que de repente si ahí tienen ustedes bulla en sus casas, no se escuchen toda la clase, pero nada más me alzan la manito y yo les hablo. Ya para Franklin está abierto. Buenas tardes, Miss. Sí, dígame. Sí, con respecto a lo de la solución de conflictos, la parte de la imposición, es una característica propia cuando hay relación de dependencia, digámoslo así, entre autoridades o ante un superior o ante un inferior. A uno Ajá. le imponen o uno trata, si es que uno es autoridad, uno trata de imponerse, ¿no? Sin tomar en cuenta, sin tomar en consideración el perjuicio que se puede hacer a la otra persona. Y la otra persona, por el mismo hecho de depender, pues, calla, en cierta manera, y tolera aquella situación injusta, en ese caso, ¿no? Para evitar pues un mal mayor. En este caso puede ser pues un castigo, una sanción, la pérdida de su estabilidad, pues ya sea en un trabajo, etcétera. Sí, muy cierto, Franklin, muy buena participación. Es verdad, hay veces que en nuestros trabajos nos vamos a encontrar con nuestros jefes, que en parte, digamos, por su experiencia nos imponen una solución a un conflicto, pero de repente nosotros nos vemos afectados porque no es lo que pensábamos, no es lo que dábamos como solución, pero si el jefe por ahí dice, esto es lo que se hace y esto se debe hacer, así nos cambien horarios, decisiones, etcétera, tenemos que acatarnos porque dependemos prácticamente de esa persona en sí, ¿verdad? Entonces es un muy buen ejemplo de imposición. Muchas gracias. Ya. Entonces, en conclusión, sí tenemos claro lo que es un conflicto, cuáles son las partes de un conflicto, ¿verdad? Cuáles son los enfoques, cuáles son las partes participantes, ¿verdad? Para un conflicto, sí, es muy importante identificar estos temas, ya que nos podemos, si sabemos identificarlos, podemos aplicarlos en nuestra vida diaria y, bueno, tomar decisiones correctas cada vez que tengamos un conflicto, ¿verdad? Y a la vez aprendernos, porque de repente, si esto nos toman en el examen, son partes puntuales que sí pueden estar en el examen, ¿sí? Y recuerden que de estos mismos temas van en el examen, ¿verdad? Tenemos el subtema 2, que dice proceso de las tomas de decisiones. ¿Qué vamos a hablar aquí? Adquirir habilidades para la toma de decisiones conflictivas y el análisis del impacto. ¿Sí? La resolución de problemas y la toma de decisiones son una destreza fundamental en la vida y una de las tareas que mejor definen la labor de un puesto de dirección. ¿Sí? La resolución de problemas y toma de decisiones. ¿Sí? Si logramos nosotros como personas adquirir esa destreza, es una tarea muy fundamental para nuestra labor diaria. Además, si ustedes van a ser psicólogos, van a tener que ver, escuchar y palpar muchos problemas, entonces van a tener que analizarlos y darle solución a esos problemas, ayudar a tomar decisiones a sus pacientes para que resuelvan dicho problema, porque usualmente acudimos a un psicólogo, ¿para qué? Para que nos ayude a tomar decisiones. Entonces es muy importante y veamos este tema que nos habla, ¿sí? De repente aquí hablamos de forma global, pero ya cuando ustedes estén en semestre verán, qué sé yo, métodos, estrategias para resolución de problemas, ¿verdad? Pero aquí vamos a verlo de forma global. ¿Cuáles son las etapas de las decisiones? Nos dice reconocer la necesidad y el problema del conflicto.
Luego vamos a resolver el problema y luego implantar la solución. Pero es muy importante empezar por reconocer la necesidad o el problema que originó el conflicto. Puede ser un problema o una necesidad. Sí, luego vamos a resolver el problema o resolver la necesidad, cualquiera de los dos elementos, y buscar, analizar una solución posible para esos dichos problemas o esos dichos necesidades, ¿verdad? Entonces, esas son las etapas, básicamente las principales, pero me aseguro que deben ser más etapas en las cuales ya a futuro nos van a detallar, ¿verdad? Pero son importantes que las vean aquí ustedes de forma global para que tengan una noción de lo que es. ¿Sí? Ante una necesidad, problema o conflicto debe desencadenarse todo un proceso de decisión que, si está correctamente planteado, desembocará a una solución. Siempre que se soluciona un problema o conflicto, se está diciendo que existen necesidades, problemas y conflictos. Luego vienen los procesos de decisiones, luego vienen las alternativas, ¿sí? Tomamos una decisión y tenemos como el objetivo, como la meta, la solución, ¿verdad? Entonces aquí tenemos primero, partimos por necesidad, problema y conflicto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Vamos a entrar a un proceso de decisión. ¿En base a qué? En base a alternativas, ¿sí? Entonces, después de haber analizado dichas alternativas, ¿para qué? Para la solución de estos problemas, vamos a tomar la decisión de cuál alternativa es la que más es factible, ya sea para resolver el problema por ambas partes, para una parte, o en todo en global, ¿sí? Y que vamos a dar como resultado una solución a dicho problema, o parte del resultado del problema, ¿sí? Esto se va a variar en base al tiempo que tome solventar ese problema, ¿sí? Porque ya dependiendo del problema, si es grande, chiquito, mediano, va a tomar el tiempo, ¿sí? Aquí tenemos formas de decidir. Cada persona tiene un estilo a la hora de tomar decisiones. Hay quienes deciden de manera creativa y espontánea y otros que lo hacen de forma lógica y racional, ¿sí? Basándose en juicios determinados por los datos. Sí, hay formas diferentes. Hay unos que dicen que lo deciden de forma creativa y otros que lo hacen de forma lógica y racional, ¿sí? Es importante alcanzar un equilibrio entre las facultades intuitiva y lógica, ¿sí? El equilibrio entre las facultades intuitiva y lógica, ¿sí? Porque ambas, para tomar una decisión, es importante que estén llevadas de la mano. A la hora de correr riesgos, existen diferentes entre los pensadores intuitivos y los racionales. Los intuitivos apuestan por una opción de cuya certeza están convencidos, aunque otros lo consideren improbable. Sí, esas son las formas de decidir. Sí me escuchan, ¿verdad? Me dicen que no escuchan, de repente me confirman si me están escuchando. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Para Nancy Rogel, las diapositivas sí están en la plataforma. Ya mismo les enseño y hablamos de las diapositivas, sí, que están en la plataforma, ¿ya? Entonces, continuemos para no retrasarnos porque tenemos dos temas acumulados, ¿sí? Listo. Capacidades para las tomas de decisiones. Tenemos el pensamiento analítico, la creatividad, iniciativa y la autoconfianza. Tenemos 4 capacidades. ¿Sí? En conclusión nos dicen que es importante saber tomar las decisiones adecuadas y de esta manera contribuir a mantener la armonía y coherencia del grupo o comunidad y por ende su eficiencia, ¿sí?
Listo. Ustedes ya saben, para el chico que tiene 69, 71, 72, 99 y que está desesperado por la clase, siempre, y no me van a negar los otros chicos, que yo si apenas termino de dar la clase, yo siempre envío por un mensaje interno de la plataforma la clase grabada, así que tratemos de no distraernos y vamos al objetivo, que ya siempre a estas alturas debemos saber que yo siempre hago lo mismo, así que no debe haber problema por eso, ¿sí? Ahora vamos con la siguiente presentación. Déjenme compartírselas para continuar con el tema. Listo. Si ven la unidad 3 que dice tema 4, alternativas para la resolución de un conflicto, ¿sí? ¿Sí ven esa presentación? Ya. ¿Cuál es el objetivo de este tema 4? Nos dice adquirir habilidades para elegir alternativas en situaciones problemáticas con la finalidad de resolver conflictos, ¿sí? Entonces, ya, la resolución de conflicto es una expresión que abarca un conjunto de técnicas, recursos, estrategias, entre otras, orientadas a la superación de situaciones problemáticas, entendiendo por tales a las que originan en la relación interpersonal o suponen un problema individual de elección entre alternativas, ¿sí? Características esenciales para la toma de decisiones. ¿Cuáles son? Nos dicen que hay 5, dice efectos al futuro, reversibilidad, impacto, calidad y periodicidad. Sí, ¿qué nos dice efectos a futuros? Perdón. Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión afectará al futuro. ¿Sí? Debemos ver que si nuestra decisión afecta al presente inmediato o al futuro. ¿Sí? Reversibilidad nos dice que esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se ven afectadas. ¿Cómo es que nuestra decisión afecta a otras actividades o de repente a otras personas, otras áreas, ¿verdad? ¿De qué forma? ¿Un impacto positivo, un impacto negativo, uno más o menos? Entonces debemos ver esa característica, ¿sí? El impacto, este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen de la compañía, etc. O sea, vemos qué amplio es el impacto de nuestra decisión, ya sea en valores éticos, relaciones laborales, si estamos enfrente de un cargo, en la imagen de mi compañía, entonces debemos ver esa característica en sí, es muy importante, ¿sí? La calidad. Llegar a una buena decisión tomando en cuenta la información con que se cuenta para decidir. Entonces debemos evaluar la calidad de nuestra decisión. De repente tomamos una decisión de forma rápida, de la cual nos da una solución a nuestro problema, pero no es una de calidad, es decir, solucionó mi problema de 1 o 2 días, pero sigue existiendo el problema, viene el otro mes y todavía existe el problema, viene el siguiente año y todavía existe el problema. Entonces no es una decisión de calidad que me dio en verdad solución a mi problema, ¿sí? La periodicidad. Este elemento responde a una pregunta de si una decisión se toma frecuente o excepcionalmente. Esto nos quiere decir que si esta decisión siempre la tomamos todos los meses, todos los días, todos los años, entonces ahí ya es un problema muy grave que debemos resolver y siempre vamos a estar haciendo eso. Entonces debemos evaluar esa característica, ¿sí? Evaluación de alternativas. Una vez encontrada la alternativa más apropiada, el siguiente paso es evaluar y seleccionar aquellas que contribuirán mejor al logro de la meta.
Debemos evaluar y seleccionar, ¿sí? Ese es el siguiente paso. Para evaluar y comparar los factores se debe reconocer el problema y luego analizar qué factor se le aplica, ya sea cuantitativo o cualitativo o ambos, ¿sí? Clasificar los términos de importancia, comparar su probable influencia sobre el resultado y tomar una decisión, ¿sí? Debemos compararlos y ver cuál aplica más para la resolución de ese problema, si se lo aplica de forma cualitativa y cuantitativa, o ambos si es que es necesario, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una toma de decisión muy buena, ¿sí? Implementación de alternativas. El proceso no finaliza cuando la decisión se toma. Esta se debe ser implementada. Puede ser que quienes participen en la elección de una decisión sean quienes procedan a implementarla, como en otras ocasiones delegan dicha responsabilidad en otras personas, ¿sí? Debe existir la comprensión total entre la elección de la toma de decisión en sí, las razones que lo motivan y sobre todo debe existir el compromiso de su implementación exitosa, ¿sí? Entonces, el siguiente paso nos dice que debemos implementar la alternativa que hemos evaluado y que hemos analizado que es la mejor para la solución de ese problema, ¿verdad? Entonces, debemos implementarla, que no quede nada más en palabras, en ideas, en análisis, sino implementarla. ¿Para qué? Porque ese es el objetivo, resolver tu problema, ¿sí? Ya sea que lo deleguemos o ya sea que lo hagamos nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo tomar decisiones correctas? Aquí nos da una serie de pasos. Sí, hay una serie de pasos. Dice, primero identificar el problema. En este caso concreto, antes de empezar a pensar qué tipo de actividad vamos a realizar, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué queremos conseguir? ¿Sí? Luego tenemos que generar alternativas de solución. ¿Sí? Se debe hacer una lista de alternativas de decisiones, es decir, una lista de alternativas que se tienen para resolver el problema o para aprovechar la oportunidad que se está presentando, ¿sí? Una lista de las alternativas, ¿sí? Pero de las que se tienen. De repente debemos aterrizar esas alternativas a una forma real, no imaginativa, ¿sí? Algo que en verdad se pueda aplicar y en verdad se pueda implementar, ¿sí? Luego tenemos que evaluar. Ya que tengo mis alternativas, mi listita, voy a evaluar cuál alternativo escojo, la A o la B, ¿sí? Para ello se debe analizar bien las ventajas y desventajas de cada uno y considerar las consecuencias que podrían tener en corto y en largo plazo, ¿sí? Para cada alternativa por separado vamos a considerar las ventajas y desventajas que puede tener. Se dará una puntuación de 0 a 10 a cada ventaja y a cada inconveniente en función a su importancia. Después sumaremos el total de puntuaciones en ventaja y restaremos el total de puntuaciones en inconvenientes, ¿sí? Tenemos nuestras alternativas, le damos unas ventajas y desventajas, y a las ventajas y desventajas a cada una le damos una puntuación del 0 a 10, ¿sí? Después sumamos las total de puntuaciones de mis ventajas y restamos el total de puntuaciones de las desventajas o inconvenientes, ¿sí? Y ahí vemos qué alternativa es la más apropiada, ¿sí? Me pasé. Y ahí. Luego tenemos seleccionar la mejor alternativa. Una vez analizar las alternativas propuestas en base a dicho análisis, se selecciona la mejor alternativa, es decir, aquella que se considera que pueda brindar los mejores resultados al momento de resolver el problema o al aprovechar la oportunidad. Se elegirá la alternativa con una puntuación positiva global más elevada, ¿sí? Es decir, las que tengan las ventajas con calificación más alta, esa consideraríamos que vamos a tomarla para prioridad. Esta alternativa sería la idónea y no vale la pena seguir dándole vueltas al asunto, ¿sí? Si hacemos una alternativa, pasamos a la siguiente etapa que nos dice aplicar la alternativa escogida y comprobar si los resultados son satisfactorios.
Una vez elegida, deberemos responsabilizarnos de la decisión tomada y ponerla en práctica. Además, debemos preocuparnos por evaluar los resultados, con lo que podemos cambiar aquellos aspectos de la situación que todavía no son satisfactorios y además podremos aprender en nuestra experiencia, ¿sí? No basta tan solo de implementarla, sino que siempre vamos a evaluarla, ¿sí? Aplicación de los procesos estudiados a un problema identificando con su contexto familiar o barrio. Aquí tenemos el subtema 2 que nos dicen que tiene objetivo aplicar los procesos de elección de alternativas para la solución de problemáticas en contextos reales, ¿sí? Aquí tenemos un ciclo. Nos dice definir el problema, analizar el problema, evaluar alternativas, elegir alternativas y aplicar la decisión. Este es el ciclo en sí que engloba la toma de decisiones. Entonces, debemos grabarnos así qué tenemos para la toma de decisiones. ¿Cuál es el ciclo? Conclusión, es importante saber tomar decisiones y seleccionar las alternativas que nos ayuden a solucionar situaciones problemáticas que se presenten en diversos contextos y así poder solucionar conflictos, ¿sí? Y con esto hemos terminado y tenemos una tarea como trabajo colaborativo, ¿sí? Aquí nuestra profesora autora en esta semana nos ha pedido que armemos un trabajo colaborativo integrado de mínimo 2 estudiantes y máximo 3 estudiantes. ¿Sí? ¿Qué nos pide hacer en nuestra tarea? Elaborar un mapa conceptual sobre la toma de decisiones y selección de alternativas para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, en base a eso vamos a elaborar nuestra tarea. Ya les había enviado un mensaje interno a la plataforma de cómo elaborar, pero si tienen alguna duda, me las hacen saber en este instante, ¿sí? Ya, hola. Ya, ahora sí, ya. Primero, les comunico que tengo solo 5 minutos de clase. Si nos falta clases, elaboramos otra, ¿sí? O sea, elaboramos otra sesión, ¿sí? Para que se me conecten, ¿sí? Ya mismo se me corta, ¿sí? Luego, voy a compartirles ahorita la plataforma. ¿Sí ven la plataforma? Ya, listo. En primer lugar, les voy a explicar los temas que son para esta semana, para la elaboración de tareas. Según lo que yo les envié en mensaje interno, les había dicho que son de los 2 subtemas. Nuestra profesora autora en sí nos había dicho que pueden coger de los temas de la plataforma o investigar aparte ustedes. Me había dicho así. Pero yo, en mi consideración de tutora, viendo que su debilidad más prioritaria como alumnos para ustedes de pre es que siempre tienen plagio en sus tareas. Siempre, siempre. No hay tarea que un chico no tenga plagio. Siempre tienen plagio. Entonces, por eso yo nada más le dije, cójame de esos 2 subtemas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para evitarme ese problema de que ustedes siempre ponen plagio. Entonces, yo por eso les había dicho, y claro que me van a decir, la profesora me encierra que nada más coja esos 2 temas, pero si ustedes deciden poner algo de internet, recuerden que no debe tener plagio, debe estar parafraseado, debe estar transcrito con sus propias ideas, no debe tener plagio, porque en la rúbrica nos dice que si tiene plagio, automáticamente tiene 0, ¿verdad? Entonces, en las rúbricas anteriores de otras tareas, por ejemplo, el ensayo, me decía que si tiene plagio, tiene la mitad de la nota, pero en rúbricas posteriores a
a esa tarea, me dice que si tiene plagio, automáticamente tiene 0. Entonces yo, basándome a esa de ahí, ahorita estoy revisando solo la del ensayo. Pero si en otras tareas yo veo plagio posteriores a esa, automáticamente les pongo 0, así tenga pajaritos, así tenga la carátula, así tenga todo. Automáticamente les pongo 0 porque la rúbrica me dicta eso. Así que, por eso en esta tarea, para que no se caigan, les dije que nada más cojan de esos 2 temas. Por eso les explico, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, dice Rosa, pero todas las tareas han tenido plagio. No estoy diciendo de una persona, digo que en todas las tareas siempre hay un alumno que me copia. Entonces, yo sí soy bien estricta al calificar cuando tienen plagio. No me gusta que tenga plagio. Entonces, si la profesora autora me dice, quítale la mitad de la nota, yo automáticamente, si es sobre 30, les quito 15 y sobre 15 empiezo a calificar menos, ¿sí? Listo. Entonces, los subtemas que yo les di son el proceso de toma de decisiones y elección de alternativas, que esos 2 son los que más se apegan a la tarea que nos dice, ¿verdad? Entonces, a esos 2 temas de aquí, vamos a ver, ustedes me van a decir, pero es demasiado largo, es bastante. Entonces, por eso, tenemos en grupo, ya sea mínimo 2, máximo 3. Entonces, entre los 2 o 3 personas, yo creo que sí se pueden dividir los organizadores gráficos, ¿sí? Ahora les voy a explicar de qué forma podrían armar su organizador gráfico. El objetivo de esta tarea no es que ustedes me dividan ideas principales, ideas secundarias, no. El objetivo es que ustedes sepan organizarse, sepan comunicarse con sus demás compañeros. ¿Para qué? Para presentar una tarea digna de grupo, ¿sí? Esa tarea va a ser el reflejo de su trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, si elaboran una tarea excelente, eso quiere decir que los 3 chicos pueden trabajar en equipo. Si envían una tarea medio, eso quiere decir que les falta un refuerzo, pero si envían algo nefasto, eso quiere decir que ninguno puso, ni siquiera uno puso la atención necesaria para enviar una tarea bien hecha, ¿sí? Las instrucciones de las tareas son que deben ser mínimo 2, máximo 3 grupos, ¿sí? Primero. Segundo, debe tener carátula, donde ustedes me describen sus datos, los datos de los integrantes del grupo. Van a poner, por ejemplo, Mirta Caliza, Nessa Andrade, Franklin Álvarez, ¿ya? Van a poner sus 3 nombres ahí completos. ¿De quiénes son? De estos chicos son. Ok, ¿sí? Luego van a separar ponen de repente un título. Esta parte de aquí es de Mirta. Ok, y ahí van los gráficos de Mirta. Luego terminan los gráficos de Mirta y cuando yo veo otro título que diga esta parte es de Franklin, allá yo entenderé que de ese título para abajo es de Franklin. Y luego vendrá la parte de Yulisa y me dice, allá esta parte es de Yulisa y yo entenderé que la parte del título para abajo es la parte que elaboró Yulisa. Mi recomendación era que les separen por colores. De repente, como son organizadores gráficos, pueden hacer la parte de Franklin es de color azul, la parte de Yulisa es de color rosadito y la parte de Tatianita es de color rojo. Ok, también así pueden dividirlo o diferenciarlo, ¿sí? Ok, luego, Tatiana me dice si puedo dividir ideas principales y secundarias. Pueden hacerlo, pero el objetivo no es ese. El objetivo es que ustedes organicen bien esos gráficos. Tengan concordancia los gráficos